Yo creía que veníamos a hablar de multinacionales y marca España, básicamente, pero en la medida que has ampliado el espectro de los temas, quisiera reservarme el derecho a participar también en este discurso. Yo había preparado una mínima intervención sobre multinacionales y marca España. Y quiero empezar dando las gracias al Grupo Vocento y a ABC por las sucesivas iniciativas que está realizando en los últimos años en favor de la marca España, en definitiva en favor de España. Quiero destacar esa publicación de las 110 razones para sentirse orgulloso de ser español, la contribución también a todo el tema de profundizar en el conocimiento de la lengua española y su participación y patrocinio en los actos de San Juan de la Corolla. Y finalmente, esta serie de seminarios que está organizando sobre diversos aspectos relacionados con la marca España. Y dentro de estos, quisiera felicitarles por haber elegido el tema de las multinacionales y la marca España. Porque, sin duda, este es un tema que a veces queda un poco orillado, al cual no se le da la importancia que merece. Y, sin embargo, es uno de los elementos esenciales y fundamentales en la configuración de lo que es la marca España. La contribución de lo que yo llamo empresas de capital extranjero y que, por simplificar de alguna manera, se viene llamando las empresas multinacionales. España, como saben ustedes, es un país que ha carecido del capital necesario para acometer su desarrollo. Un país que se desangró en el siglo XVI y sucesivos en su política de expansión, en su política de colonización y en su política de financiación de guerras y conflictos a lo largo de 3 siglos. Un país en el que faltó siempre la suficiente acumulación de capital en el interior y que tuvo que acudir a la financiación extranjera, desde los banqueros que financiaban las campañas de Carlos V hasta los sucesivos empréstitos y también quiebras de la hacienda española como consecuencia de esta política universal que fue uno de los marchamos de España del siglo XV, de final del siglo XV hasta el siglo XIX. Y es en el siglo XIX cuando, para acometer parte del desarrollo industrial de España, aparecen los primeros capitales extranjeros. Capitales que se concentran inicialmente en la explotación de recursos minerales. Son sociedades francesas, la que funda Peñarroya, la siderurgia de Ponferrada, capitales ingleses en el norte, en las minas de hierro, la primera siderurgia española fundada en Málaga, y capitales alemanes que se empiezan a introducir en el terreno de la química. El primer desarrollo es, por tanto, aprovechamiento de recursos minerales que tenía el país, como suele ser la primera aparición del capital extranjero en los distintos países del mundo. Después viene la inversión en los medios de transporte, los primeros ferrocarriles que se hacen en España, se hacen con suscripciones de bonos en París y en Londres, y son compañías de estos países las que facilitan la realización de los primeros ferrocarriles, de las primeras líneas de tranvías, de los autobuses, y posteriormente, en los finales del siglo XIX, empieza a venir ya capital extranjero a España, a entrar en otros sectores industriales, sectores de bienes de consumo, y esto llega hasta nuestros días, en el cual España sigue siendo uno de los países uno de los países favoritos para la inversión extranjera. Nosotros ocupamos un puesto importante en el ranking mundial, y esto ha persistido a pesar de los últimos años de la crisis. En el año 2012, la inversión directa en el exterior, en el mundo, cayó casi un 15%. Y sin embargo, la inversión directa en España aumentó un 3,7% con relación a la cifra del año 2011. Es cierto que en gran parte fue por la coincidencia de una serie de proyectos de inversión industrial en el sector del automóvil, ya que hasta 5 empresas localizadas en España en este sector
decidieron acometer planes de inversión y de ampliación en nuestro país. Pero quiero destacar este contraste entre lo que fue el movimiento de la inversión extranjera en el conjunto mundial y lo que ocurrió en España. Quiero también destacar que España ocupa un lugar importante tanto en la captación de inversiones en los últimos años como en lo que se denomina el stock de inversión extranjera en el país. España ocupa el lugar decimocuarto, el puesto 14 en el contexto de países que atraen inversión hacia ellos mismos procedente del resto del mundo. Y ese puesto 14 hay que ponerlo en perspectiva con lo que son los primeros países en captar inversión, que suele estar relacionado con las materias primas. Ahí destacan países como Australia, Brasil, países que tienen importantes proyectos de desarrollo de la minería del carbón o de distintos metales, o la propia Nigeria, que aparece como un captor de inversión por delante de España. En ese puesto 14 somos el segundo de Europa, únicamente superado por el Reino Unido en los años, el bienio 2011 y 2012. ¿Y qué importancia tiene el stock de inversión extranjera en España? El stock de inversión, es decir, lo que las distintas empresas extranjeras han invertido y conservan en nuestro país. Pues eso es una cifra del orden de 675.000 millones de euros. Y eso nos colocaría en el puesto 12º en el mundo entre los países que captan inversiones del resto. Y la captación de inversiones por parte de un país es, en cierto modo, un marchamo, un distintivo que asocia el atractivo del país para el resto del mundo. Quiere decir que un país que es capaz de atraer inversión es un país que genera oportunidades, que genera confianza hacia ese país, porque, como bien saben todos ustedes, los capitales no se mueven sino hacia los sitios donde ven oportunidades. Yo a lo largo de mi vida he dedicado bastantes años al estudio y me ha interesado siempre mucho por qué se mueve la inversión extranjera, cuáles son las razones para elegir un destino u otro. Y he tenido la oportunidad en mi vida profesional de hablar con personas que han realizado, que han sido responsables de empresas que han realizado importantes inversiones en España y en otros países. Y les he preguntado, ¿y por qué eligieron ustedes este sitio frente a este otro? Las preguntas o las respuestas a esas preguntas son de lo más variopinto. En general, la respuesta más convencional es porque ahí hay un mercado que está creciendo, que muestra oportunidades de futuro y que quisiéramos atender. Pero también he recibido respuestas, por ejemplo, de un grupo saudita que invirtió en Móstoles hace 20 o 25 años, y la respuesta era porque en Occidente las ciudades crecen hacia el oeste. Por eso se compró en Móstoles unos 400.000 metros cuadrados con una enorme plusvalía posterior con el desarrollo de todo lo que fue la periferia del oeste y sur de Madrid. Otros, como el señor Ishihara, presidente de Nissan, cuando decidió su inversión en Coventry, en Inglaterra, y había estado considerando la posibilidad de ampliar su inversión en motor Ibérica en España, dijo: vamos a Inglaterra porque tenemos la sensación de que nos quieren más que en Europa continental. U otros, como el señor Ford, Henry Ford, con quien también tuve ocasión de formularle la pregunta, me dijo: porque en España hay más de 30 millones de personas que comprarán coches en los próximos años y no hay suficiente producción. Las razones para la inversión, como digo, muchas veces son curiosas o peculiares, pero en general detrás de todas ellas existe la sensación de que para invertir hay que tener al mínimo 3 condiciones. La primera es un ordenamiento jurídico estable que garantice que esa inversión va a poder ser recuperada, y no solo recuperada en el momento en que se decida reinvertir, sino también sino también en la posibilidad de repatriación de los beneficios que se obtengan por la actividad. En segundo lugar, es necesario
que efectivamente haya un mercado interior, que haya un consumo suficientemente importante, el cual se intenta atender y satisfacer con esa inversión. Y finalmente, el último criterio es eso que de alguna manera quiere decir, o se puede resumir en una cierta simpatía por parte del país, en una cierta legislación favorable, en un business friendly que de alguna manera destile de todo el sistema. Si no se dan esas tres condiciones, la inversión extranjera va hacia otro sitio. Y el no tener inversión extranjera en la mayoría de los países donde falta capital propio, como es el caso de España, supone renunciar al menos a 4 cosas que aporta el capital extranjero en un país. La primera es una contribución al PIB, una contribución a la generación de riqueza del país. En el caso de España, las empresas de capital extranjero tienen una contribución al PIB del orden del 15%. Y si desaparecieran las empresas de capital extranjero de España, el PIB sufriría una caída de al menos del 15%. En términos de empleo, las empresas de capital extranjero que existen en España, que son aproximadamente unas 12.000 empresas, en términos de empleo también la falta o la ausencia de empresas de capital extranjero supondría una pérdida muy notable. Hoy, las empresas de capital extranjero establecidas en España dan empleo a 1.200.000 personas. 1.200.000 personas. Deduzcan ustedes, pongan esta cifra en el lado, en el caso de que no existieran, y ya las cifras de desempleo de nuestro país serían dramáticas. Por tanto, hay en primer lugar una contribución muy importante, económica y social, por parte de las empresas de capital extranjero al desarrollo de un país. La segunda contribución está relacionada con el comercio exterior. Las empresas de capital extranjero son empresas que exportan más que las empresas españolas, probablemente porque están incorporadas a redes de sus propios países de origen, y eso facilita el acceso a mercados. No es infrecuente en España que muchas de las empresas de capital extranjero hayan sido elegidas o designadas por sus casas matrices no solo para producir para el mercado español, sino que les confieren responsabilidad sobre otros mercados del sur de Europa, del norte de África o muy concretamente en el caso de Iberoamérica, donde muchas empresas extranjeras utilizan su sede en España para desde ahí servir, atender, exportar al resto, al conjunto del continente iberoamericano. En tercer lugar, las empresas de capital extranjero tienen una contribución muy importante que han tenido en los temas de investigación y desarrollo, o en el I+D+I, que se dice hoy en día, incorporando la innovación. Con estas empresas, con estas aportaciones de capital extranjero, las empresas españolas de los propios sectores han sufrido un impulso que les ha llevado a mejorar su búsqueda por su dedicación a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Es conocido el caso de la industria del automóvil, donde la llegada de las grandes empresas norteamericanas, después de las demás, pero especialmente en su día la llegada de Ford y de General Motors a través de Opel, supuso una mejora muy sustancial de los niveles de calidad de toda una industria auxiliar de partes y componentes que ha permitido el desarrollo de esta industria hasta ser hoy la tercera industria exportadora del país, la industria de partes y componentes de automóvil. Nada de esto hubiera sido posible, hubiera sido en mucha menos cuantía o de manera mucho más lenta, si no hubieran venido estas empresas extranjeras con métodos, con organización, con requisitos y con exigencias de calidad que no se practicaban en el país. Por tanto, hay una contribución también muy importante al desarrollo de la innovación, al desarrollo de la tecnología y a la mejora de la calidad de los productos del país. Todas estas son facetas de la contribución de las empresas de capital extranjero.
Yo estoy preparando como Marca España un estudio que va a recoger todas estas contribuciones, todas estas puestas en valor del capital extranjero y su contribución al desarrollo de la economía española, que espero poder presentar a principios del año próximo con datos, cifras y realidades de lo que es la contribución de las multinacionales al desarrollo económico de España y, consecuentemente, a la imagen. Deduzco o pienso que todos ustedes se habrán dado cuenta que soy un partidario acérrimo de la importancia de las empresas extranjeras. Y lo es por la profesión a la que me he dedicado en los últimos años, por mi participación también en una empresa extranjera, como era Mercedes-Benz, que llegó a crear más de 6.000 puestos de trabajo directos y unos 15.000 indirectos en España, pero lo es también desde el punto de vista empírico y teórico, porque me he dedicado, como he dicho antes, a profundizar y a intentar curiosear en todos los aspectos de la contribución que las empresas de capital extranjero hacen a un país. En definitiva, Marca España se siente muy orgullosa de que España sea un objeto de deseo por parte de empresas, algunas de ellas, y aquí está Siemens, por ejemplo, desde hace más de un siglo. Hace más de un siglo que Siemens está presente en España, como hay otras empresas extranjeras en el sector